Se va a grabar la sesión, ya le hemos mencionado también. Y bueno, pues ya conociendo su currículum y trayectoria, sabemos que tiene una multiplicidad en ámbitos en donde se desempeña, o sea, no solamente en la rama pues, de derechos, sino también la de seguridad. Sabiendo que ya tiene experiencia en el tema, ¿consideraría de apertura que la seguridad es un tema que verdaderamente la apasione a comparación de los otros? Bueno, hola, ¿qué tal? Saludos a todas y todos. Con muchísimo gusto, Desiree, Jimena, todo el mundo los que estamos conectados. Oye, a ver, es la pregunta del millón, ¿no? Por supuesto que es un tema que apasiona, si no, no seguiría en esto, pero que también la vida te va llevando, ¿no? Y agradezco la invitación, que sea una plática a gusto, rica, ¿no? Que podamos platicar desde el punto de vista disruptivo y de innovación de una materia que de suyo es muy complicada, ¿no? Entonces, efectivamente es un tema que apasiona, por supuesto que apasiona. ¿Por qué apasiona? En primer lugar, porque es uno de los principales dolores de este país, ¿no? Entonces, tengo que reconocer, ¿no? que entré al tema de la seguridad por una cuestión prácticamente accidental, si tú quieres, ¿no? Yo no es que hubiera buscado la seguridad, sino que la seguridad me buscó a mí, ¿no? Aunque he estado vinculado, como han visto en la semblanza, he estado vinculado desde el punto de vista de la seguridad, pero en un ámbito más de derechos humanos, en un ámbito más jurídico. Soy abogado, finalmente, no soy policía. Sin embargo, ya desde hace muchos años, la realidad que me ha tocado vivir en Michoacán, que me ha tocado vivir en el país, pues me ha permitido generar como una especie de idea, si tú quieres, ¿no? Que me ha llegado a apasionar y que entiendo la seguridad de manera un poco extraña, como la pudieran entender otros muchos, y creo que por ahí he ido caminando. Y la experiencia que se ha ido adquiriendo, pues, pues me ha seguido invitando a participar, ¿no? Yo entro al tema de la seguridad hace poco más de 8 años, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, en momentos muy complicados, 2014, con el tema de las autodefensas, la cuestión de la comisión esta de Castillo, la intervención en Michoacán, que me tocó vivirla a mí desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Ya en algún momento la historia dará cuenta de lo que sucedió ahí desde el punto de vista de derechos humanos, que estamos al borde de ¿no? un colapso de una guerra civil prácticamente, que hoy también tampoco es que las circunstancias sean muy distintas. Sin embargo, en ese momento, pues aquello era un problema latente muy importante. Si la federación no hubiera entrado con toda decisión, pues no creo que estuviéramos hablando ahora en estos términos. Entonces, desde ahí empezó como un concepto de decir, oye, a ver, ¿qué es la seguridad? Porque como abogado yo tenía como un poco la idea de que la seguridad tiene que ver, es un tema que está vinculado estrechamente con el cumplimiento de la ley. Entonces, considero que la inseguridad, ese ambiente en el que estamos viviendo y batallando hoy en el país, tiene su raíz en la falta de cumplimiento de la ley. Por un lado, alguien que violenta la ley, o por el contrario, una autoridad que no hace valer la ley o que incluso, siendo omisa, o que incluso la violenta. Entonces, por las andanzas en este país, estoy convencido que todo el mundo queremos cumplir la ley, pero no la cumplimos porque como el vecino no la respeta, ¿por qué la voy a respetar yo? Y si encima la autoridad la violenta, pues aquello es un caldo de cultivo perfecto para el desorden. Entonces, ese es como el primer acercamiento que tuve con la seguridad, decir, oye, me parece que es un tema de consecuencias, falta de un Estado de Derecho, de cultura de legalidad, ¿no? de un tema institucional de máxima debilidad, y por eso el más gritón, el más violento, el que parece como es el que saca partido de esto, ¿no? Entonces, es así que en su momento hicimos como un planteamiento desde el punto de vista jurídico, decir, oye, pues necesita que haya consecuencias, necesitamos generar también un ambiente institucional en el que pues esto perdure y alguien haga cabeza. Entonces, estando en esas andanzas, ¿no? Es que se da la primera administración aquí en Morelia con Alfonso Martínez, y me invitan un poquito, coincidí con Bernardo León, que habíamos coincidido años atrás, él en la presidencia de la República y yo en la Secretaría de Gobernación, y dijimos, invita a él Alfonso de comisionado, y me dice, oye, vamos, hay que entrarle un tema, ayúdame con la construcción e implementación jurídica de esto. Le dije, a ver, la policía de Morelia, estás loco, pues, o sea, de ninguna manera, como la policía municipal. Fue tanta la insistencia y un argumento que decían, oye, pues vamos generando la policía que siempre hemos soñado, ¿no? Tenemos la capacidad y es un pequeño laboratorio para hacerlo. Y dije, va. Y fue que nos metemos esta gran aventura de la seguridad, que ya platicaremos a lo largo de la charla, y fue muy interesante.
la reciente experiencia en Colima lo volvió no apasionante, sino lo que le sigue, ¿no? Entonces, la respuesta después de este rollo introductorio es, me encanta y me apasiona. Mucha gente cree que se te botó la canica por meterte a estos temas, pero ahorita espero, en el transcurso de la charla, platicarles qué es lo que me mueve y qué es lo que creo que podemos aportar al país. Claro, y estamos de verdad muy ansiosos y ansiosas de saber como más o menos un poquito más de toda esta trayectoria. Y justamente contemplando que a veces mucha gente está un poco en sus cosas y omite el tema de cómo se llega a este tipo de puestos o que eventualmente así, ¿no? De que saben las facultades, la trayectoria o el conocimiento que tiene una persona, entonces ya como que se jala al gobierno, ¿no? Pero específicamente en este puesto que pues tiene en este momento, o sea, ¿cómo fue que se aplicó o llegó a ser oficialmente el comisionado municipal de seguridad en Morelia? Sabemos que estuvo en Colima y eventualmente también formó parte de este proyecto que fue el Estrella y con el cual también se presentaron cartas de decir, bueno, pues es que logramos hacer que la policía municipal en Morelia funcionara. ¿Es por eso que lo traen otra vez al grupo de trabajo de gobierno de Alfonso o cómo estuvo el proceso? Bueno, finalmente, claro, hay que decirlo que en esos 3 primeros años el modelo que se implementó en Morelia llegó a ser el modelo nacional de policía. Sucedieron cosas que en su momento viralizaron el caso y que permitieron en un momento también muy complicado, ¿no? Generar resultados incluso contraculturales. Decían, algo está pasando en Morelia porque Michoacán, México van a la alza en el tema de homicidios y en Morelia hubo una caída. Entonces, algo estaba pasando ahí. Entonces, se trató de hacer un planteamiento, se metieron aquí a estudiar el caso, pues la embajada americana, se metieron los británicos, hubo cooperación internacional de distintos lados y dijeron, algo se está haciendo ahí que está causando buenos resultados. Y aquello, pues lamentablemente no se le pudo dar continuidad en un proceso a 6 años, que era como lo deseable. Se le invirtieron muchos recursos, ¿no? Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista financiero, y aquello no pudo dársele continuidad como debiese haber sido, ¿no? Entonces, cuando estaba lamiéndome un poquito las heridas, ¿no? Tratando de buscar al alcalde que había ganado en su momento para mostrar la versión 2.0 o 3.0 del modelo, y que no hubo manera como de tener un acercamiento concreto, fue que el alcalde de Colima conoció el modelo de Morelia. Y desde que lo vio físicamente dijo, eso es lo que he soñado para mi ciudad. Entonces me hace una invitación también por una recomendación, porque era amigo de Alfonso Martínez, y me fui yo como asesor externo a implementar el modelo a Colima. Estando ya también por una coyuntura política, ¿no? Es que entro ya como comisionado, ¿no? De manera pues más entera, integral, ¿no? Y al paso de los años, ¿no? Se dan buenos resultados, regresa Alfonso acá, ¿no? Y pues ya era como una cuestión muy natural, me buscaban incluso muchos amigos en común, empresarios, los propios policías, ¿no? Decir, oye, queremos regresar, ¿no? Como a aquel modelo que se empezó a implementar hace 6 años. Entonces así que me hacen la invitación, Alfonso, para regresar, ya también con la experiencia, ¿no? De haber corregido los errores, porque también ese fue el planteamiento en este experimento que se hizo en Colima, es, oye, ¿cómo evitamos los errores que se cometieron inicialmente en la implementación en Morelia? Entonces, es así como me invita y me dice, oye, necesitamos recuperar a la policía, no puede ser que se haya dejado caer de tal manera. Entonces, es que me invita a esta segunda temporada. Justo hablando de, bueno, la segunda temporada, específicamente cómo, o sea, sabemos que hubo una intervención de 3 años de que no fue la misma gestión o no se continuó con este proyecto. Entonces, la pregunta también, pues, interesante sería saber, pues, cuál fue este primer encuentro o segundo primer encuentro con la institución y específicamente en qué estado encuentra a los cuerpos policíacos actualmente en Morelia. ¿Había o hay vicios? Sí, por supuesto, hay muchos, ¿no? Me encuentro una policía, después de este lapso de 3 años, una policía descuidada, una policía desatendida en la parte más importante, porque hay que decirlo, la experiencia de Colima nos demostró que era importantísimo apostarle al tema de la persona, ¿no? El policía como protagonista de una historia, de una relación con los ciudadanos,
Entonces, el gran éxito que muestra Colima, no solamente al país, sino ya en un contexto también de ejercicio internacional, fue como tener, digamos, una repercusión muy importante en la famosa reforma policial. ¿Qué reforma policial? Yo considero que es lograr cambiar el chip, ¿no?, al funcionario público, al policía, ¿no?, a la persona, a la historia de carne y hueso que hay detrás de un uniforme, con una familia, con una serie de circunstancias, y eso te hace la diferencia. Es decir, si le apuestas a la persona y una relación más humana en el tema de seguridad, luego tenemos como la falsa creencia que la seguridad se va a arreglar con más armas, con más patrullas, con más... Por supuesto que la seguridad tiene su parte estrictamente policial, pero es un porcentaje muy pequeñito respecto de la problemática. El resto de la problemática, como hemos dicho, es un tema jurídico y por lo tanto hay que hacer legitimidad, que la autoridad sea realmente autoridad, que sea capaz de fijar pisos mínimos, de dar ejemplaridad para el cumplimiento de la ley, en fin, regresar a los orígenes. Entonces, en ese sentido, pues la policía municipal que me encuentro ahora en Morelia es una policía que estaba, por decirlo menos, desatendida. Lo puedes ver tú, por ejemplo, considerando que en los 3 primeros años de esta primera temporada, la policía creció de 120 elementos a 840. Al término de 3 años, pues no siguió ese crecimiento, sino que encontramos ya 785, ¿no? Es decir, no creció la policía ni se mantuvo, sino que al contrario disminuyó. Ya de ahí te habla de un descuido, un tema, pues no de agresiones te diría, pero sí de desatención a la parte humana, ¿no? Es muy importante en proyectos de este tipo cuidar los detalles, redignificar la labor del policía, patrullas muy deterioradas, los uniformes en mal estado, la infraestructura también muy diezmada, pero no solamente en la parte física, sino también en la parte operativa y de estrategia, ¿no? Hemos dado cuenta en estas últimas semanas que, por ejemplo, de estos 865 elementos, 785 elementos, casi 200 de esos estaban en labores administrativas, lo cual lo volvía muy, muy complejo en la parte de operación y encima, por la parte de los mandos, teníamos casi 100 elementos que eran jefes. Entonces, entre 200 que estaban en la parte administrativa, 100 que estaban en la parte de jefaturas, pues tenías el caldo cultivo para tener una policía que no estaba operando. Entonces, en cuanto a números, es una policía que está operando o estaba operando al 10% de su capacidad respecto de números ya e indicadores objetivos y medibles de hace 3 años. Entonces, si la policía no funcionaba, ¿no?, por lo tanto, el sistema en sí mismo, que es un modelo que implica 3 grandes áreas, que es policía de proximidad, justicia cívica y atención a víctimas, pues aquello no, como parte de un sistema, no funcionaba. Por lo tanto, si no había detenidos por faltas administrativas para procesarlos en un sistema de prevención a través de los jueces cívicos, pues no había audiencias y no había aplicación de medidas reeducativas o terapéuticas. Entonces, pues esto generó que se dieran los resultados que hoy conocemos, ¿no? Una situación compleja por la que ha pasado la ciudad, pero que principalmente se refleja en una desatención y una dejadez a la parte principal de la policía, que es el factor humano. Por supuesto, y justo mencionando estas primeras acciones que sabemos que ya se llevaron a cabo, que fue incorporar a labores, pues sí, de vigilancia, sobre todo a estas 250 policías que se tenían pues haciendo labores de oficios administrativas y que al final de cuentas eso desgastaba muchísimo el proceso estratégico. ¿Cómo considera que ya teniendo estas acciones tomadas ha recibido esta nueva administración o estos policías que fueron como reubicados? ¿Cómo vieron este cambio en la corporación? O sea, ¿cómo lo recibieron? Yo creo que muy positivo, incluso debo reconocer que era uno como de los temores que yo tenía, ¿no? Que hubiera, ante esa desatención, pues un ambiente mucho más crispado, mucho más, ¿qué te diría?, como politizado, ¿no? En el caso de Colima, tengo que reconocer también que no fue fácil, fueron circunstancias muy complicadas, incluso con temas de abuso sexual, laboral, muy, muy complicado. Y los primeros experiencias en el caso de Colima fueron incluso de falta de respeto al mando y al comisionado, ¿no? Y fue un proceso de ganar el respeto. Me preocupaba un poco que Morelia se encontrara en ese supuesto después de este periodo de desatención. Sin embargo, me doy cuenta con mucha alegría que no es así. Es decir, fueron tan descuidados o se perdieron del radar
que estaban deseando regresar, ¿no? a una situación anterior. Entonces, el tema político, digamos, al interior, ha sido de expectativas altas, ¿no? De regresar a un trato más humano, más justo. Entonces, hay una disposición muy interesante por parte de los elementos de policía, que yo creo que teniendo eso, lo demás, digamos, puede acomodarse, no con cierta facilidad, pero teniendo tranquilidad en la parte humana, eso te permite ir construyendo. Hoy el principal reto de la policía en ese sentido no es tanto el interior, que será toda una apuesta para formar, para certificar, para profesionalizar, para mejorar condiciones de vida, en fin, para redignificar la labor policial. El reto principal está afuera, ¿no? Hay los medios de comunicación, digamos, hay un ambiente de tensión por las circunstancias que ha habido, ¿no? De ciertos abusos policiales, que también hay que decirlo, ha sido, creo, por lo que he revisado, es una fuerza policial bastante buena, ¿no? En su gran mayoría son grandes personas, son elementos muy valiosos. No quito el doble renglón de que habrá ciertos pretitos en el arroz que habrá que revisar, porque también en este descuido es como los hijos, si a los hijos no los cuidas, se salen, digamos, como un poco del orden, y hay que estarnos llamando al orden, tema de abuso, tema de corrupción, tema de violencia. En ese sentido, pues yo creo que tendrá que transitar toda la estrategia. Justamente hablando un poquito sobre estos filtros y que sabemos que parte de la estrategia pasada durante la administración de Alfonso Martínez, que se conoce en esta estructura no solamente de aumentar los cuerpos policiales, sino hacer un filtro como, sí, algún tipo de papeleo para entonces asegurarse que la persona que estuviera al mando de la seguridad municipal pues tuviera todos los requerimientos pues humanos y sobre todo necesarios para que entonces sí fuera una persona decente dentro del cuerpo policial. Dentro de esta misma estrategia sabemos que no solamente se hicieron esos filtros, los cuales también estaría padre conocer un poquito como cuáles son los puntos mínimos y claros que ya se sabe que en esa estrategia sí funciona como poner para entonces saber si se acepta o no a un policía. Y por otro lado, también como mencionaba en la parte externa, se sabe que se está intentando hacer como o se hizo algún tipo de acuerdo, no solamente municipal, sino también como a las afueras, o sea, con otros municipios para entonces eventualmente hacer como no es un sellado, pero entendí que es como una manera de cooperación para que entonces Morelia tenga la capacidad de que pues los malos no se les fuguen a otros municipios aledaños, ¿no? Entonces un poquito saber cómo va esta estrategia que se va a implementar, no nuevamente, sino qué mejorías tiene y qué cosas o complicaciones se van a dejar atrás. Ya, claro, a ver, estás haciendo énfasis en un tema que es toral, que es la cuestión de pues la depuración o de la formación de los policías. En el caso concreto de la policía de Morelia, se tuvo la oportunidad hace 6 años de prácticamente empezarla de cero. Es decir, pudimos generar un perfil de policía adecuado. Y en ese sentido, pues bueno, se fue reclutando y seleccionando al tipo de personas que buscábamos. Pasando de una policía o normalmente o históricamente en el país, quien se metía a la policía era porque no tenía ninguna otra opción de trabajo en otra parte, ¿no? Es decir, no encontré trabajo en ninguna cosa, me meto de policía. Entonces teníamos gente que no tenía ni la preparación, ni tampoco la formación, ni el aspecto físico, ni las ganas, ni la vocación, mucho menos la pasión de ser policías. Entonces, había vicios de origen en la conformación de las policías. En el caso concreto de Morelia, logramos generar un perfil adecuado. Es decir, ¿qué policía queremos? Era la pregunta. Y en ese sentido le apostamos a hacer un reclutamiento con esas características. Tan es así que se conformó una policía con un porcentaje de mujeres muy interesante, casi arriba del 40%. Igual era una policía educada, formada, una policía con 30 y tantos, 35, 36% de licenciatura, ¿no? Entonces, pues tenías una policía con un nivel educativo interesante, con muchas mujeres, ¿no? Muy joven, ¿no? De 20 y tantos, 27, 28 años era el promedio de edad. En fin, logramos generar una policía, si tú quieres, ideal en cuanto a algunas cuestiones. Sin embargo, pues esto ha ido cambiando, ¿no? Muchos se fueron, empezaron algunas cuestiones. Entonces, en ese tema, para llegar a una policía con esas características, pues implicó muchas horas de trabajo en convocatorias, en perfilarlos, en hacer estudios, porque en este país cuesta mucho dinero, muchísimo dinero formar policías. Primero, porque tienes que, para que un policía, ¿no? Salga a la calle, que tampoco es lo ideal, hay que formarlo durante 6 meses, pero hay que pagarle esos 6 meses, ¿no? Aunque no esté brindando seguridad, hay que becarlos durante esos 6 meses.
Al mismo tiempo también recordar que una tasa de efectividad, para que tú puedas reclutar o sacar un policía, tienes que tener 4-1, es decir, tuviste que haber evaluado, entrevistado, examinado a 4 elementos o a 4 personas y haberlos mandado también certificar. Todos estos procesos de selección y de certificación cuestan mucho dinero y solamente 1 de cada 4 pasaban los filtros. Entonces, para una policía de 800 elementos, pues multiplícalo por 4, ese fue el universo de gente que se entrevistó, se certificó, etcétera. Entonces, esos procesos no son los normales en el país. Normalmente no se tienen esas posibilidades, sino que más bien hoy las policías se enfrentan a procesos de depuración. Es decir, tienes que trabajar con lo que hay y con eso dar los resultados. Entonces, fue muy privilegiada la posición de la policía municipal porque fue, digamos, como hecha a la imagen. En el caso de Colima, y lo platico como experiencia, fue al revés. Fue trabajar con lo que había, ¿eh? Entonces no hubo una oportunidad desde el punto de vista presupuestal también de apostarle a un cambio cultural desde lo más profundo de la persona, que eso hubo, digamos, resultados espectaculares. Ya hemos vivido como las dos partes. Yo te diría que no tiene que ser una limitante, por supuesto que los procesos de creación de policía tienen que ir o tienen que tender hacia un cuerpo ideal con ciertas características, pero tampoco van a llegar nunca digamos, los ideales, ¿no? Los recursos son muy limitados, entonces habrá que trabajar con lo que se tiene. El factor humano siempre se maneja en estos términos. Ahora, esos son los principales retos y, digamos, como la versión más acabada del modelo, es decir, apostarle a la persona. Estoy convencido que si cuidamos al que nos cuida, si cuidamos al policía, el policía va a cuidar a los ciudadanos, ¿no? Si se ponen a ver, fíjate, por ejemplo, cómo el principal problema del país, que es la seguridad, de repente tú volteas a ver y dices, oye, a ver, ¿quién me brinda seguridad? ¿Quién se está jugando el pellejo, no? Y ves a los policías y dices, oye, muchas veces es gente sin formación, sin educación, mal pagados, mal equipados, y encima pretendemos que resuelvan todas las problemáticas en la materia. Y dices, oye, antes no estamos peor, ¿no? Hemos descuidado este grupo de personas y tratamos de resolver problemáticas cuando no les dotamos de lo mínimo. Entonces, por supuesto que toda estrategia de seguridad tiene que pasar primero por una redignificación del quehacer policial. Demostrar que no se trata de una ocupación para alguien que no tiene trabajo, sino que es una profesión tan digna como pueden ser otras tantas, un profesionista o un maestro o una enfermera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Reconocer claramente que hay que apostarle a quien está brindando seguridad desde el punto de vista humano, mejorar las condiciones de vida, darle las facilidades, darle las herramientas necesarias para poder prestar su labor. Y lo más importante, llevarlos a un cambio cultural que les permita entender qué es ser policía, ¿no? Tú hablabas ahorita de la pasión, es decir, cómo sacamos esa pasión para que la gente le guste lo que hace, que entienda la trascendencia de su trabajo, que entienda la repercusión de sus hechos. Fíjate, una antianécdota, ¿no? Podemos verla en este suceso que sucedió hace 2 semanas o semana y media, en donde se vio involucrado un grupo de la Policía Municipal que recibieron a tiros a un joven de 19 años, ¿no? Supieron de este caso también en los medios de comunicación. Entonces, la reflexión es, independientemente de cualquier tema de responsabilidad, pues los policías están sometidos, y sin justificar a ninguno, a situaciones muy, muy complejas que tienen que resolver problemáticas y tomar decisiones en cuestión de segundos. Y una decisión mal tomada te puede llevar a cuestiones tan graves como fastidiar la vida a una persona o que pierda la vida a alguien, ¿no? Entonces, es decir, es una profesión de altísimo riesgo donde nunca nos hemos preocupado por tener personas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista humano, realmente preparadas para eso. Entonces, hoy la estrategia de seguridad, por supuesto que es relanzar, ¿no?, aquello que se implementó hace ya casi 6 años, pero modificando los alcances, entendiendo que lo que tiene que movernos es la preocupación por la persona, es decir, el policía y el ciudadano como protagonistas de una nueva relación, y al mismo tiempo también potenciar algunas otras cuestiones que nos ayuden a generar condiciones de orden y legalidad en la ciudad, ¿no? Y otra cosa muy importante que también será como la tónica de esta administración es decir, muy bien, la autoridad está llamada a generar condiciones de orden y legalidad. ¿Cómo generamos capacidades institucionales de la policía para que sean capaces de generar orden y legalidad en las calles?
para que haya consecuencias a través de un sistema de justicia cívica, a través de la atención a las víctimas, etcétera, todo el aparato técnico que implica el modelo. Sin embargo, hoy también nos enfrentamos en Morelia y en Michoacán, incluso podríamos decir también en el país, a un tema mucho más complejo, es decir, cómo construir paz, cómo hablar de construcción de paz, que es como el objetivo final, si no hay reconciliación. Si hay heridas gravísimas abiertas, en el caso de Morelia yo te diría, hay heridas y pendientes enormes con las mujeres. Si no, basta ver el tema de Jessie, ¿no? Hay heridas profundísimas con grupos sociales, ¿no? Con sindicatos. Es decir, si no sanamos y cerramos esas heridas, ¿no? Pues no vamos a tener seguridad. Entonces, la estrategia viene en ese sentido. Por un lado, generar las condiciones al interior de las policías para tener la capacidad de enfrentar una situación muy compleja, pero al mismo tiempo también generar un diálogo con los ciudadanos, donde la reconciliación nos lleve a la paz, donde nos lleve a temas de justicia, ¿no? Porque si no, no podemos hablar en esos términos. La policía no puede sola, eso también lo he comentado, la policía no puede sola, necesita a los ciudadanos. Es una labor 90% ciudadana y un 10% policial. Y además, la realidad de justicia en este país no pasa solamente por las policías. Por más que entendamos modelos amplios como este, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones políticas, económicas, sociales, esto es mucho más amplio, ¿no? Es decir, la solución pasa por fenómenos mucho más complejos que al final del día tienen que tener un impacto en la cultura. Eso es lo que estamos apostando en este relanzamiento, no solamente por la parte policial, ¿no? Lo trasciende, lo implica, pero lo trasciende y tiene que llegar a un tema mucho más amplio. Esa es la apuesta que hoy tenemos en el tema de la seguridad en Morelia. Excelente. Y justamente hablando de, ya para un poquito concluir y ya pasar a las preguntas abiertas, porque hay mucha gente que pues, obviamente tiene algún cuestionamiento en específico. Hablando justamente de que se está posicionando o se plantea el posicionar a Morelia como una de las 10 ciudades más seguras en esta gestión, lo cual sonaría muy vago, pero al final de cuentas sabemos que hay antecedentes que podrían lograrlo. Una de las bases pilares dentro de la estrategia se ha mencionado y se mencionaba antes, que es la denuncia. O sea, que la denuncia ciudadana suceda y con mucho más frecuencia porque eventualmente los números ayudan a gestionar una mejor estrategia. Sin embargo, sabemos que aquí en todo México, el eslabón más perdido y más debilitado en el proceso de seguridad, sin duda alguna, es el que la gente no le tenga miedo a las policías y que se atreva a denunciar lo que le sucede, ¿no? Sabiendo que pues este proceso va a suceder, ¿cuál es la estrategia para justo generar esa confianza en gente que ya dejó de confiar desde hace muchos años en las policías, ¿no? Más allá de la consigna feminista de ya no me cuidan los policías, me cuidan mis amigas. O sea, ¿cómo se va a hacer esa reconciliación con los ciudadanos? Parte fundamental para que entonces los policías empiecen a laborar de una mejor manera. Ese es el tema más complejo y yo te diría es el objetivo final de este proyecto. Más que situarlo y que el objetivo, como lo has marcado, es muy claro, ser una de las 10 ciudades más seguras del país y una de las 10 policías más confiables del país. Más allá de eso, el tema es cómo generamos la confianza. En el fondo, lo demás no se logrará si no generamos la confianza. Entonces, el tema de construcción de confianza, hoy existe una serie de instrumentos ciudadanos en donde la policía tiene que apostarle a dialogar con el ciudadano, que esos son los que daremos a conocer en las próximas semanas, que son como los 10 ejes por los cuales trabajaremos. Tú dijiste una cosa ahorita, tanto en las dos etapas, ¿no? En la primera temporada como en esta segunda, como en el caso de Colima, el objetivo siempre era plantearles esto, es decir, que la policía sea la institución más querida. Tú manejas esto con los medios de comunicación y dicen, este cuate está medio perdidazo porque es medio idealista o romántico, ¿no? Como que la más querida de la ciudad. ¿Qué se requiere para ser querido? Yo te diría, para ser querido necesitas ser leal, ser confiable, ser eficaz. La estrategia habla un lenguaje o pretende hablar un lenguaje ciudadano. Yo te lo explico diciendo que sea la institución más querida de la ciudad, pero ¿qué hay detrás? O sea, hay una serie de indicadores que tendremos que abatir para que el objetivo sea medido, ¿no? De manera objetiva. Yo te diría, el situar a Morelia en el top 10 de las ciudades más seguras y a la Policía Municipal como una de las instituciones más eficaces implica un porcentaje muy claro en percepción de inseguridad, darle un bajón al tema de percepción de inseguridad. Implica también un incremento muy importante en la percepción del desempeño y de la confianza policial. Bajar la conflictividad social de la ciudad,
el tema de la percepción de honestidad, ¿no? Y esto medido en términos de instrumentos tan objetivos como pueden ser las encuestas del INEGI, ¿eh? Que no todo tiene que ver con el tema de percepción desde el punto de vista subjetivo, sino también desde el punto de vista testimonial, porque hay preguntas testimoniales en estos instrumentos. Entonces, el compromiso va a ser muy claro, para situarla y ser la institución más querida, implicará una disminución, un aumento muy puntual que se dará a conocer en cada uno de estos renglones. Como bien dices, el tema de la recepción de las denuncias es como la cuestión más preclara de la confianza. Es decir, yo no voy a contarle mis desgracias o las problemáticas que tengo a alguien en quien no confío, ¿no? Entonces, fue una labor que se dejó de hacer durante estos 3 años, que son las funciones más disruptivas e innovadoras que tuvo la policía en esta versión del nuevo sistema de justicia penal, que es recibir las denuncias e investigar, no solamente por los números, para conocer desde el punto de vista estadístico, sino también por la información que se genera ahí. Es decir, en la medida en que la policía tiene los datos de lo que está sucediendo, le permite hacer inteligencia y le permite hacer investigación. Y eso es lo único que te lleva a una real prevención. No hay de otra. O sea, la prevención no es tener un policía detrás de cada uno para evitar que pasen las cosas. Es decir, cómo generamos las condiciones estructurales para que no sucedan esas cosas. Y eso solamente se logra con estadística, con información y con confianza. Quiero ponerte un ejemplo en el caso de Colima, que es muy ilustrativo. La cifra negra en el país es del 93%. Es decir, solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta del tema de confianza, porque son múltiples factores los que te llevan a la cifra negra, la desconfianza, la pérdida de tiempo, el considerar que las gentes que están en una fiscalía son los mismos que están involucrados en todo el tema delictivo, bueno, son múltiples los factores. Pero el tema también de considerar, en el caso concreto, por ejemplo, de Colima, la Policía Municipal, al recibir las denuncias en un tema tan delicado como es la violencia familiar, que se aumentó entre un 30 y un 50% a nivel nacional e internacional respectivamente, ahora por motivos de pandemia, logramos, por ejemplo, a base de estar encima de la gente, ¿no? de estar cuidando a la gente, de estar dándole seguimiento a los casos, de estar atendiendo cada una de las llamadas, que el 95% de los reportes que atendía la policía terminaran en una denuncia. Esto fue un motivo de estudio, es decir, oye, ¿cómo es posible que primero le das la vuelta al tema de la cifra negra? No solamente no tienes un 93% de delitos que no se denuncia, sino que el 95% se denunció, pero además en un tema en el que en un confinamiento convivían la víctima y el agresor, que la tendencia natural era a que no se denunciara por miedo a una represión, ¿no? Entonces, creo y estoy convencido que el tema de la confianza implica estar hablando un lenguaje ciudadano, transparentar el quehacer de la policía, que sea una estrategia de caja de cristal, meter a la ciudadanía hasta la cocina en los procesos de licitación, en los procesos de políticas públicas en materia de seguridad, que la policía sea consecuente y sea congruente. No puede decir una cosa y hacer otra. No puede estar solicitando que se cumpla la ley cuando no se pone principalmente el ejemplo. Es donde realmente te ganas la confianza de los otros, no hay de otra. La policía tendrá que ser ejemplar, tendrá que marcar la pauta, tener un piso mínimo para todos, ¿no? Generar las condiciones para todos, preocuparse por dialogar en esos términos, en términos que logren entenderse con los ciudadanos, y finalmente yo creo que eso es lo que logrará que tengamos la confianza nuevamente. Hay que recordar que hoy 3 de cada 10 morelianos confían en su policía. Hace 6 años que empezó el proyecto en esta primera temporada, los niveles de confianza eran del menos 13%, ¿no? Según el INEGI. Es decir, la policía municipal no es que generara confianza, daba miedo. Era preferible que no se acercara a un hecho porque generaba miedo. Y logramos darle la vuelta de ser la 4ª policía con mayor desconfianza en el país, la dejamos en lugar número 12. Hoy está en el 60 otra vez, de 70. Es decir, el reto es de esa magnitud. Y no hay de otra. Tenemos que ganar la confianza de la gente o no se construirá la seguridad. Sin duda alguna, y súper acertado. La verdad es que muchísimas gracias por justamente hacer esta explicación detallada de lo que va a ser la estrategia, de los retos reales y sobre todo la realidad con la que nos encontramos, ¿no? Porque creo que a veces es muy fácil como morelianos como el juzgar o simplemente señalar, pero al final de cuentas debe haber ciertas pautas detrás para que entonces todo esto funcione o, en su caso, pues sí mejore, ¿no? Creo que vamos a abrir pues las preguntas.
Entonces, Jimé, ¿me ayudas también a checar quién tiene preguntitas? Y ahorita, pues, darles la palabra. Y si gustan, igual abrir su cámara y micrófono o escribirla en el chat y nosotras la leemos. Por acá voy leyendo algún comentario que tenemos de María del Refugio, que dice: Alejandro, reiterarte mi complacencia por tu regreso a Morelia, igualmente la certeza de que lograrás tus propósitos en la gran encomienda que tienes, y darle el uso de la voz a Abelardo Pérez Estrada. Muchas gracias, saludo a todos. Ahí se te apagó tu micrófono. Sí, justo se mutió. Listo, gracias. Gracias. Bueno, saludos a todos y ¿qué tal, Alejandro? Tuvimos tiempo de platicar aquella vez en Radio Tele. Escuché con atención todo lo que decías y por supuesto que concuerdo en regresarles a dignificar a los policías. Solo dejar en la mesa lo que te conté aquella vez. Hace un año, un poquito más, junto con Roberto Ramírez, lanzamos una iniciativa que se llama justo la frase que tú dijiste: cuidemos a quien nos cuida, que tenía que ver con algunas instituciones educativas que ofrecían preparatoria para los hijos y elementos de la policía, los que se portaban bien, para que fuera aspiracional, a un costo de 300 pesos, si no me equivoco, la colegiatura, donde el sentido era que sí les costara, porque pues regalado no se valora, pero que fuera algo que pudieran pagar y que tuvieran que mantener por orgullo para la familia. Entonces, yo lo que te diría, y seguramente con Roberto podemos darle seguimiento, es eso está, es cuestión de reactivarlo. Si podemos apoyar y poner ahí un granito de arena, había una parte que iba a cubrir un grupo de empresarios, que era el complemento de la colegiatura, que seguramente vamos a poder reactivarlo, porque creo que sentirnos orgullosos, sentirnos participando, estar orgulloso de tener un policía vecino, estar orgulloso de que tienes en la misma escuela de tus hijos, tienes a un policía o al hijo de un policía, pues seguramente va a contribuir en algo a este gran proyecto que estás planteando. Es todo lo que quería decir y estar a la orden, hay que implementarlo y bueno, ponernos de acuerdo. Padrísimo, encantado, Abelardo. Muchas gracias, Coquita, por tu felicitación. A ver, yo creo que ese es el tema, el gran tema es ese, ¿no? Sumar, construir. Hay muchas cosas también que ya están aventajadas. Sí es un reto muy importante que hoy la policía sea reconocida también por la propia sociedad, ¿no? El reconocimiento social hace magia con los elementos. Es un tema en un momento en el que ser policía no es como políticamente correcto, ni tampoco es una cosa hoy bien vista, ¿no? Finalmente coincido que hay que apostarle, echar toda la carne al asador, y por supuesto que todos los esfuerzos y todos los apoyos que vengan, ¿no?, serán bienvenidos. Ahora, eso también, si se fijan, tendrá que llevar un compromiso por parte de la policía, ¿no? Es decir, mover a la buena fe de la sociedad civil organizada, de los propios morelianos, pues va a implicar, oye, yo estoy aquí reconociendo, pero quiero resultados. Es decir, esto te genera también un círculo virtuoso muy interesante, porque al mismo tiempo que reconoces, al mismo tiempo también exige resultados. Entonces, ese es un tema clarísimo de corresponsabilidad, y tomamos la palabra, Abelardo. Yo creo que es sumar, y en lo que podemos echar mano, por favor, contar con ella. Pues muchísimas gracias, Abelardo, por la participación. Y ahora el uso de la voz se la estamos dando a Voltax Electric Bikes, que tiene la mano levantada. Hola, Alejandro, buenas tardes. Soy Jorge González, ahorita me comunico en representación de Voltax Electric Bikes. Y nosotros ahorita estamos muy metidos en cuestiones de movilidad, y para nosotros es uno de los pilares más importantes de la sociedad. Y precisamente nuestra pregunta va enfocada a eso, como de qué manera se planea capacitar a la policía municipal en cuestiones de seguridad vial, y sobre todo para proteger a peatones y ciclistas. Bueno, es una gran pregunta. Sí, creo que tienes toda la razón. Es un gran reto, ¿eh? O sea, basta ver, ahora que regresaba yo a Morelia, estuve viendo estas pláticas nuevamente con Alfonso, sentía una sensación que seguramente ustedes comparten, de dejadez ciudadano. Los ciudadanos estamos como al garete, como descuidados. Tú entras a Morelia y desde las mega obras que no hay indicaciones por dónde caminar, todo el mundo va buscando los caminos por donde entiende que se puede meter.
hay una dejadez y me parece que ese símil nos puede llevar a entender cómo está la parte institucional. Es lo mismo, el ciudadano está solo, el ciudadano solo frente a una institución o varias instituciones que no están funcionando. Y al mismo tiempo también te refleja, la cultura vial tiene la bondad, ¿no? De reflejar cómo está el tema de cultura jurídica o cultura de legalidad en un lugar, ¿no? Es fácilmente, si tú llegas a un lugar donde no se respeta lo más mínimo de normas viales, pues te habla claramente cómo está ese lugar en tema de cultura, legalidad. Es un tema complejo porque hay una anarquía hoy por hoy dominante en la ciudad. Basta ver cómo están las ciclovías, cómo están el tema de estacionamientos. Hay una anarquía. Créeme lo que yo soy un convencido del tema de la seguridad vial. Me apasiona el tema. Sin embargo, todos los días me levanto preguntando por dónde empiezo, ¿no? Pasas al centro y es un desorden, pasas a otros lados y es un desorden. Es decir, vivimos en un lugar y en un estado que está caracterizado por una ilegalidad permanente, ¿no? Es decir, nos hemos acostumbrado a no respetar la ley. Entonces, por supuesto que representa un reto, ¿no? Y sobre todo, si tú lo pones en una balanza, mucha gente me decía en Colima, ¿no? Colectivos también de ciclistas, hoy no le vas a entrar al tema de ciclovías, de seguridad vial. Y dices, sí, claro, pero ¿por dónde empiezo? Hay presión por un lado de generar seguridad. Me recibieron, o recibí la policía la primera semana con 5 ejecutados en la ciudad, ¿no? Se sumaron otros tantos, es decir, los recursos son sumamente limitados. O pongo a la gente a dar vialidad o los ponemos a atender temas de seguridad en lo que generamos y tomamos control. Creo que sin dejar de lado, porque estoy convencido que la seguridad vial es parte de la seguridad pública y de manera muy importante, tendremos que ir generando mecanismos que nos permitan tomar control de alguna cosa sin soltar la otra, ¿no? Entonces, habremos de trabajar en puntos muy focales para ir generando esto, ¿no? Me decían hace rato, oye, estamos en los márgenes del Río Grande, estamos limpiando y estamos balizando y apareció un tercer carril en la vialidad, ¿no? Pero una vez que se limpia ya hay camiones y coches encima de esa parte que se limpió. ¿No puedes mandar a alguien a cuidar? Dices, a ver, lo de menos es mandar cuidar, descuido un poquito la ciudad en otros lados y mando cuidar, pero no tengo la capacidad para que estén ahí de manera permanente, ¿no? La apuesta en ese sentido es sí capacitar a los policías, a un grupo específico. Si bien es cierto que hoy el policía municipal es un todólogo, aplica el reglamento vial, aplica reglamentos municipales, tiene tema preventivo de delitos, etcétera. Estamos generando una unidad de atención a de hechos de tránsito, que va a estar encargada y especializada en estos temas. Ahora, para eso hay que generar capacidades. No hay una formación de vida de los propios elementos. Son elementos que tienen más bien como un tema intuitivo de ya muchos años o de experiencia, pero desde el punto de vista técnico hay muchas deficiencias. Yo creo que esta es una asignatura pendiente que estuvo especialmente abandonada en los últimos 3 años. Espero empezar como a generar algunas cuestiones que nos permitan eso, y la apuesta, por supuesto, es a través de la justicia cívica. Es decir, en la medida que aplicamos el reglamento, logramos una reflexión ética de los ciudadanos, que hagan presencia con el juez cívico, que se den cuenta de las consecuencias del rompimiento del orden social. Creo que en esa medida podemos ir impactando el tema, tema vial. El compromiso es generar ahora un grupo especializado que se dedique a estos temas de asuntos de tránsito con cuestiones muy focalizadas y puntuales, y al mismo tiempo también en una vocación de servicio a los ciudadanos. Por ejemplo, les adelanto algo, el tema de marchas y manifestaciones, que es una forma legítima, si tú quieres, ¿no? Donde tenemos también el tema de que luego se pudiera llegar a vulnerar el tema del libre tránsito, etcétera. Hemos pensado, bueno, pues se debe a causas estructurales que están mucho más allá de la capacidad que pudiera tener el municipio de resolverlos. Pero lo que sí podemos hacer es ayudar al ciudadano, estar muy cerca, tener un escuadrón vial que esté buscando rutas alternas, modificando sentidos de calle para sacar de esos contextos al ciudadano. Es decir, tratar en la medida de las posibilidades de estar del lado del ciudadano. Lo mismo haremos con el tema vial, ¿no? Sin llegar como a cuestiones que no podamos cumplir, ¿no? Entonces, tenemos que escoger las batallas, y yo creo que un punto importante será irlo trabajando de la mano de ustedes, es decir, oye, ¿cuáles creen que son los puntos por los que debiéramos empezar? Porque luego también la tentación de la varita mágica es muy grande, ¿no? El tema de seguridad también se ha dicho con toda responsabilidad,
pues no es un tema que se va a resolver en el corto plazo. El que dice eso está mintiendo, ¿no? Lo mismo pasa con la cuestión vial. Son temas que hay que apostarles un cambio mucho más profundo, que es un tema de cultura, más que un tema sancionatorio de otro tipo. Muchísimas gracias, comisionado. La verdad es que justamente por eso estos espacios son magníficos y el hecho de que haya aceptado tomarse el tiempo, porque podemos ver la variedad de necesidades e inquietudes que surgen en el tema, que justo como menciona usted, es tan amplio, ¿no? Entonces, por acá vemos varias manos levantadas. ¿Qué les parece si por el tema del tiempo participan 2 personas, hacen 2 preguntas, contesta y otras 2 personas y así podemos agilizar un poco más? Primero, me parece que en el orden de aparición, Pedro, que también es colaborador de este centro, te doy el uso de la voz, y posteriormente María del Refugio contestaría y ya después seguiríamos con las otras 2 manos levantadas, si le parece bien. Muchas gracias, Jime. Hola, Alex, ¿qué tal? Qué gusto verte. De verdad que nuevamente te felicito por esta nueva encomienda. En lo personal, estoy muy contento de saber que pues, definitivamente va a ser una oportunidad muy grande para recuperar lo que ya habías iniciado de la mano de Bernardo y de otro grupo de personas. Y pues, precisamente antes de darnos cuenta de esta noticia de que tú regresabas, platicamos con Jorge Ortiz, alguien del Ayuntamiento de Colima, que hablando cosas maravillosas, y que yo también tuve la oportunidad de seguir tu trabajo ahí en Colima. Partiendo por ahí, vi que hiciste algo muy, muy padre con el tema de la capacitación a los policías, de la mano de la Universidad Panamericana, si no mal recuerdo, creo que fue la Universidad Panamericana. Entonces, en ese sentido, y un poquito también con la pregunta de Voltax, para esa capacitación a los policías, sobre todo para la reducción de la brecha que hay de diferencia entre lo que el policía, el ciudadano, que cada vez lamentablemente va siendo cada vez más grande, para poder acercar a la policía con el ciudadano en términos de la educación en derechos humanos también, o de la capacitación en especial de todos estos temas de justicia cívica, etcétera. ¿Hay alguna estrategia hasta el momento hablando de temas de capacitación? En un primer punto. Y una segunda pregunta sería, hace unos días escuchaba que el presidente Alfonso Martínez comentaba acerca de una cuestión que quizás, al igual que el tema de la capacitación, podría ser algo que se pudiera ver a largo plazo y que es poco tiempo el que se tiene, pero sobre el tema de los ministerios públicos municipales. En ese sentido, quizás de una manera pues, muy general, porque yo sé que es muchísimo lo que se pudiera hablar al respecto, ¿cómo operaría esta figura, o qué nos pudieras platicar acerca de los ministerios públicos municipales? Y bueno, más que nada sería eso. Me da muchísimo gusto verte y pues estamos aquí también para sumar en todos estos esfuerzos que tenemos en común. Y muchas gracias, Alex, y gracias al CEF. María del Refugio, si gustas abrir tu micrófono, y ahora sí, después comisionado puede contestar ambas preguntas. Gracias. Alex, pues, cuanta vez tengo oportunidad de decirte el encanto que me da que estés otra vez de regreso, ¿eh? De verdad, bienvenido a tu tierra. Aquí se te quiere mucho. Mira, pues como integrante de prestadores de servicios turísticos, tú sabes lo importante que es la percepción para el turista de la seguridad en un destino. Nosotros estamos en el centro histórico y tenemos un chat con vecinos del centro histórico donde la queja constante pues son delitos. A lo mejor no sabría yo tipificar el tipo de delito, delitos pequeños, pero robos en casas de habitación, robos a transeúntes, que frecuentemente, o sea, no falta que estén haciendo denuncias, y que son atendidos mayormente por este grupo de ciclistas que dan desde hace varios años el servicio de vigilancia en el centro. Ahora, desde el punto de vista formal, desde la institución en la que tú estás, es que hay la posibilidad, no sé si les dé, para tener los tan deseados, a lo mejor policías de barrio, o no sé, algún tipo de vigilancia en el centro, porque en realidad ya no se perciben. Cuando empezó la Guardia Nacional los veíamos
paseando por las calles del centro en parecitos o en grupos a veces de 4, haciendo una labor, yo creo que ahí nada más presencial, pero no sé si ahora ustedes tengan previsto, sobre todo con este comentario que hacían anteriormente de colocar a Morelia en el top 10 de las ciudades más seguras, si hay algo que a nosotros como prestadores de servicio turístico nos dé la confianza y la esperanza de que realmente pues podemos recuperar nuestro destino en ese aspecto. Sí, es mi pregunta, Alex, y bienvenido nuevamente. Gracias, gusto saludarte. Bueno, muchísimas gracias, Coquita y Peter, ¿no? A ver, primero el tema de la formación que decía Pedro, por supuesto que es importantísimo. Hablar como de la recuperación, de esta dignificación del policía, pasa principalmente por la formación, más que capacitación, ¿no? O sea, yo lo veo así, ¿no? La formación es como el pretexto que tienes para tomar a alguien, ¿no? En este país hemos apostado muchísimo como a la sobrecalificación, ¿no? Pero no a la formación de la persona. Suena curioso, pero también en el caso de Colima, que yo les dije, eran personas o una policía muy complicada. Entonces estaba viendo las fotos y la primera reunión que tuve cuando tomé el mando con el alcalde, salgo volteando el techo y me acordé perfectamente que dije, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿No? Y le dije al alcalde, ¿esta es tu policía? Y dije, bueno, pues con esto, con ellos y con lo que hay aquí vamos a trabajar. Entonces, la apuesta de la reforma policial va por ahí, no la capacitación, porque después de un largo proceso iban policías muy grandes del país, la de Zapopan, la de San Pedro Garza García en Nuevo León, que son policías que no les falta un solo recurso, que son grandísimas, y decían, oye, ¿cómo le estás haciendo? Porque aquí por más capacitación que damos, no permea. Entonces, es que se están equivocando. Las policías no se hacen primero en masa, se hace persona a persona y se hace a través de una formación. Es decir, es un pretexto que tienes para entrar y hacer una reflexión, un parón ético en cada una de las personas. En el caso concreto que mencionas, tuvimos la oportunidad de generar un diplomado de alta gerencia policial en la Universidad Panamericana, que al final del día también fue un pretexto para hacer pensar al policía cuál es su labor y cómo debiese comportarse ante ella. Ese fue el planteamiento. Y en ese sentido metimos algunas materias de derechos humanos, justicia cívica, temas selectos en materia penal, en fin, tema técnico. En el fondo, ¿qué quiero decirles? Hay estudios de la Universidad de Harvard que te dicen, oye, a ver, para que seas un buen político, para que seas un buen empresario, lo primero es que tengas buenas personas. O sea, no hay de otra. Tienes que apostarle a que tengas personas comprometidas. Lo técnico te lo pueden dar en un lado o en otro. Entonces, después de esta experiencia, yo nomás les digo, piensen, por ejemplo, era un diplomado de alta gerencia policial. Imagínense un policía de 20, 25 años de servicio, que fue tránsito toda su vida, que tiene la secundaria, ¿no? Y de repente le dan la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades del país, y le dan un título donde el rector le dice, eres un exalumno de esta institución. Imagínate lo que representa eso en términos de movilidad social, ¿eh? Lo que representa ese título para una persona que culmina su carrera policial frente a su familia en esos términos. No tiene parangón, es decir, esa persona se entregó porque se entregó, ¿sí me explico? Ese es el tema de apostar a la formación. En el caso concreto habrá que ver para qué alcanza. Hoy las policías también viven un proceso de una sequía financiera impresionante. Se está cortando, se recortaron los recursos del Fortasec y hoy no hay recursos ni para lo más básico, ¿no? Tú ves una policía con botas rotas, pantalones roídos. Tú dices, ¿cómo vamos a dignificar a una policía, una autoridad que tiene el pantalón roto, que tiene la bota con un agujero? Entonces, el planteamiento será empezar a dar resultados prontos, buscar cooperación internacional, buscar, como decía Abelardo, la posibilidad de ir tejiendo y encontrar posibilidades para dar esa formación con una apuesta social. Es decir, vamos apostándole entre todos a tener una policía que esté en estos niveles. No va a ser sencillo, pero la apuesta tiene que pasar por ahí, ¿no? A la medida de las posibilidades tenemos que apostarle. En cuanto a los MPs municipales, bueno, el alcalde se refería como esa figura al momento de recibir denuncias e investigar, lo equiparó un poco al tema de los MPs municipales. Estamos en pláticas ya, estuvimos con el fiscal, fue una de las primeras reuniones que tuvimos para efecto de firmar y formalizar un convenio que va en muy buenos términos. Yo creo que en las próximas semanas se tendrán noticias también, para efecto de que la policía pueda, evidentemente un convenio de esta naturaleza no es necesario porque ya vienen
contemplar las facultades y las atribuciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, sí que ayuda en un momento en el que el sistema de justicia penal, digamos, hay todavía un problema, ¿no? En el tema cultural de los operadores para cambiar el paradigma. Entonces, por supuesto que ayuda para efecto del protocolo. Entonces, la intención es, lo que decía el alcalde, es vamos a generar que vuelvan a recibir las denuncias, que investiguen. Entonces, este convenio va en ese sentido, intercambiar información con la Fiscalía, por otro lado también lograr la recepción de las denuncias y evitar la revictimización de las personas a través de cosas tan sencillas como obviar la ratificación de una denuncia, ¿no? Oye, ya le dije todo mi calvario de lo que me sucedió a la policía y encima tengo que repetírselo al MP. Entonces, darle plena validez a la denuncia a través del informe policial homologado y al mismo tiempo también darle un número de carpeta único desde el momento que la policía toma el control y que compartamos las bases de datos. La base de datos que tiene la Fiscalía, digamos, estaría alimentada desde el principio por el informe policial homologado, generando una coordinación realmente efectiva y ayudando a la gente a que evitar una revictimización. En ese sentido es la idea que trae de los MPs municipales, digamos, ¿no? En el tema de lo que preguntaba Cuquita de la proximidad, a ver, la policía municipal, su carácter principal es de ser una policía cercana, de proximidad. Si se fijan, la apuesta no es por una policía armada hasta los dientes, ¿no? Hoy en Londres, la policía que está en el centro de la ciudad no usa arma de fuego. Por supuesto que hay divisiones de reacción, pero la policía ha llegado a tal nivel de cumplimiento y de respeto que no necesitan armas de fuego en el centro. Entonces, el tema de la proximidad es un tema que estamos retomando, ¿no? Esto lo tenemos ya muy trabajado con la cooperación internacional, con el gobierno de Estados Unidos, que trabaja en la parte de asesoría técnica, como lo que se llama policía POP, policía orientada a la resolución de problemas, que es una policía que se vuelve mediadora en la comunidad, que está muy cercana al ciudadano. Entonces, la proximidad en la que le apostamos es a una reestructura operativa. En lugar de hablar de 14 sectores en toda la ciudad, lo hemos convertido en 7 sectores. Cada sector tendrá que tener una oficina de policía, no caseta de policía, oficina de policía, no una caseta manera de velador, de 2x2, donde está un policía ahí dando vigilancia, sino realmente descentralizar los servicios de la policía a través de la recepción de denuncias, de la asesoría jurídica, de la atención a las víctimas, de manera integral. Entonces, esa es la proximidad a la que le apostamos. En el tema de turismo, la intención es relanzar también el tema de policía turística en la zona centro, reactivar o relanzar también la cuestión del escuadrón ciclista, incluso ahorita para los de Voltax, por ahí traemos un proyecto en Colima, metimos bicicletas eléctricas, que fue un hitazo en el tema de innovación y cuidado del medio ambiente para la zona centro, algo hay de idea también para la zona centro de Morelia, y al mismo tiempo también, una vez que podamos tener o recobrar, ¿no? Se está haciendo un programa de recuperación de espacios públicos, ya sale algo en medio sobre la recuperación de la Plaza Carrillo, del tema de ambulantes en el centro, que insisto, en el fondo es lo mismo, orden genera orden, desorden genera desorden. Pero no solamente zona centro, yo te diría, el alcalde trae un interés especial, por ejemplo, en las comunidades rurales, ¿no? Piensen en la zona sur, donde los fines de semana la gente va a andar en bicicleta, donde van a hacer ecoturismo, entonces se pretende, las tenencias, ¿no? Capula también, se pretenden hacer escuadrones especiales para generar estas actividades de manera adecuada y con mayor seguridad, ¿no? Piensen una policía con racers, por ejemplo, en la zona de Capula o tal, los filtros viejos, ¿no? En fin, como apostarle a la diversidad turística. En el fondo, fíjense cómo el tema de seguridad es el tema adyacente, o sea, sin seguridad no hay turismo, ¿no? Entonces, es decir, tenemos que generar las condiciones para que esto vuelva a tener un mínimo de orden, y esa es la apuesta. El paquetazo está enorme, pero seguro que se pueden lograr cosas interesantes con la suma de todos. Pues muchas gracias, comisionado. Sabemos que tiene la agenda apretadísima, por ahí nos resta una pregunta más de alguien. Usted nos dice si tiene tiempo de contestarla rapidísimo y si no, vemos de qué manera la podemos hacer llegar. Nos la aventamos con todo gusto. Nos la aventamos. Entonces, Carlos Hacha, si puedes hacer uso de la voz. Ay, tiene que desactivar el silencio. A ver, yo le ayudo. Ya. ¿Listo? Listo.
Ramón, buenas tardes a todos. Comisionado, otra vez, mucho gusto volver a saludarte por este medio. Trataste temas ahorita muy, muy importantes sobre el asunto del desorden y que el desorden genera desorden. La percepción de la inseguridad, mucho tiene que ver ese desorden que hay. En días pasados tú comentaste que era un verdadero problema cuando venías a estacionarte al centro de la ciudad, porque está todo apartado. El trienio pasado que va terminando, platicamos sobre eso y se comentó que había que liberar esos espacios que están apartados en la vía pública, pero no se hizo de una forma adecuada. Lo único que hicieron fue empezar a recoger objetos en los lugares apartados y estaban recogiendo pura basura. Y lejos de este fracaso, bueno, pues aparte la burla de la ciudadanía, ¿no? Lo que se tiene que hacer, yo creo que es primero, pues hacerle un exhorto a las gentes que recojan sus objetos que tienen en la vía pública, apartando lugares. La segunda, una llamada de atención, ya una severa llamada de atención. Y luego llevarlos, si reinciden, llevarlos a los juzgados cívicos para un apercibimiento. Y después ya, si siguen en lo mismo, multarlos. Y esos recursos de las multas que se le den a la institución, a la dependencia de la Ciudad Pública de Morelia. Eso es entre uno de los temas. Hay, como tú bien dices, la seguridad pública tiene muchos temas que tratar, pero en obvio del tiempo y ahí lo dejo en la mesa, ¿no? A ver, por supuesto, yo creo que tienes toda la razón. El tema de... Es decir, no habrá un esfuerzo sustentable en el tiempo, ¿no?, que se pueda sostener, digamos, si no apostamos a un cambio cultural. Eso es lo que busca la justicia cívica, resolver la problemática de fondo, pero al mismo tiempo cambiar como el tema cultural. Efectivamente, tendrá que ser, y más como están las cuestiones hoy de desorden generalizado, primero un tema de invitación. Ahora, también hay que decirlo que la policía, bajo la concepción que se tiene en esta administración y en este modelo, es la policía como facilitadora de la vida social. Más que un cuerpo represivo, es un facilitador de la vida social, pero también, con toda responsabilidad hay que decirlo, es un elemento de gobernanza, ¿no? Un alcalde que no tiene una policía, pues es un simple intendente, barre las calles, pinta aquello, tapa baches, pero no gobierna. Hoy se requieren elementos de gobernanza como las policías para que en un sistema democrático las decisiones que se tomen se lleven a plenitud y a cabalidad. Y eso implica también lo mismo en el orden, es decir, la policía tampoco puede ser una policía de chocolate, es decir, aunque se muestre de manera amable y se muestre de manera como la parte soft de la seguridad, eso no quiere decir que estamos jugando, es decir, se está aplicando la ley y nos estamos jugando también la credibilidad y la congruencia de una institución, que si no logramos parar esto de tajo, pues no se respetarán ni ellos mismos. Entonces la labor tendrá que ser muy cuidadosa, muy congruente y además siempre, digamos, constante como el latir del corazón, ¿no? Si tú dejas de aplicarlo, aquello pierde sentido, pierde congruencia y se queda solamente en palabrería. Entonces tendremos que ir transitando y esas son de las cosas que se dejaron morir en la justicia cívica. Es decir, hoy tienes un mecanismo para aquellas personas que han violentado la norma, que ya no han entendido, digamos, con llamadas de atención, pero que hoy les dejas un papel, un citatorio y es papel mojado, no pasa absolutamente nada. Comentarles, por ejemplo, en el caso de Colima, si tú no te presentabas a una audiencia con el juez cívico, ¿no?, o no cumplías con el trabajo comunitario, la policía te presentaba. ¿Por qué? Porque no estamos jugando. O sea, finalmente es un tema de autoridad y de vigencia de la ley, que yo creo que eso es lo que tenemos que llegar. El tema tendrá que ser evidentemente gradual, pero hacia allá vamos. Los dejo con una frase muy interesante, el escudo de armas de Chile. No sé si se ubican en el escudo de armas de Chile. Es un águila y abajo dice, por la razón o por la fuerza. Los chilenos son magníficos abogados y son mucho mejor policías. Pero fíjate, en ese orden, primero por la razón
y si no por la fuerza, no una fuerza bruta, no una fuerza desmedida, sino entendido en un tema democrático, pero en ese preciso orden que tú decías. Primero llamo la atención, trato de concientizar, no se puede, hay que tomar las medidas adecuadas. Entonces yo creo que ese es el papel que hoy juega y debe jugar la policía en Morelia. Pues ahora sí, finalmente, muchísimas gracias. No quiero sonar reiterativa, pero de verdad agradecemos muchísimo la apertura. Ojalá que estos ejercicios de cercanía perduren todo lo que dure la gestión, precisamente para poder coayudar y que esto funcione mejor. Le agradecemos mucho de parte de todo el Centro de Estudios y Formación Política y ojalá que nos veamos pronto para seguir trazando esta ruta de cambio en la seguridad de Morelia. Muchísimas gracias, comisionado. Éxito, mucho éxito y ojalá que nos vaya muy bien. Encantado de estar con ustedes y las veces que sea necesario. Necesitamos sumar entre todos y estamos a la orden. Me dio mucho gusto saludarlos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, comisionado. Bye, hasta luego.